Hoy nos sumergiremos en un emocionante viaje a través de la historia, porque hace unos días se conmemoró un evento que cambió el curso del mundo. Pero antes de adentrarnos en los oscuros pasillos de los búnkers más famosos, detengámonos un momento para recordar un hito histórico que marcó el inicio del fin de la Segunda Contienda Mundial. El 6 de junio de 2024 se han cumplido 80 años del Día D, una fecha que quedó grabada en la memoria colectiva como el comienzo del desembarco de Normandía. La Operación Overlord, como se conoció esta titánica empresa, movilizó a decenas de miles de soldados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras naciones aliadas. Juntos, estos valientes hombres desembarcaron en 5 playas a lo largo de la costa normanda de Francia: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Fue un acto de coraje y sacrificio que cambió el curso de la guerra y allanó el camino hacia la libertad. Pero la historia no termina aquí. En los últimos tiempos el mundo ha vuelto a mirar con temor hacia el horizonte, hablando del posible estallido de una tercera contienda mundial, ya sea en Europa o quizás en Taiwán. Este resurgimiento del interés en los búnkers nos lleva a recordar los momentos en los que estuvimos al punto o al borde del abismo, contemplando el fin del mundo tal como lo conocemos. Así que unirse a mí en estas exploraciones a los rincones más intrigantes de la historia militar, desde el búnker ultrasecreto de la Guerra Fría del presidente John Fitzgerald Kennedy hasta las salas de guerra de Winston Churchill. Así que os invito a sumergirse también en el Führerbunker de Hitler, el escenario de su desaparición, y descubran el refugio antiatómico al que Stalin se habría retirado en caso de un Armagedón nuclear. Estas historias interesantes las vamos a compartir a continuación, y prepárense para un viaje interesante y lleno de revelaciones mientras exploramos estos temas que marcaron el destino de la humanidad. ¡Comencemos! Como dijimos, el 6 de junio de 2024, hace unos días, se cumplieron 80 años del Día D, la fecha que marcó el inicio del desembarco de Normandía durante aquella Segunda Contienda Mundial. La Operación Overlord, como se conocía la invasión, involucró a decenas de miles de soldados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras naciones. Estas fuerzas desembarcaron en 5 playas, que son Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. La planificación de la invasión comenzó más de un año antes y se llevó a cabo un engaño militar para confundir a los alemanes sobre el lugar y la fecha del ataque. Aunque estaba previsto inicialmente para el 5 de junio de 1944, las tormentas forzaron su retraso al día siguiente. Las fuerzas aliadas enfrentaron una feroz resistencia, especialmente en Omaha Beach, donde las defensas alemanas y las condiciones adversas causaron numerosas bajas. El Día D fue crucial para el avance aliado en Europa y la eventual derrota del régimen nazi. A pesar de las grandes pérdidas, la operación aseguró una cabeza de playa en Normandía, permitiendo a los aliados progresar hacia París y liberar Francia. La Operación Overlord se considera una de las victorias más significativas de los aliados en la Segunda Contienda Mundial. Y todo aquello llegó a pensar a las mentes de todos los países a construir búnkeres. Pasemos ahora a explorar algunos de los búnkeres más icónicos de aquella Segunda Contienda Mundial y más adelante, donde los líderes poderosos se refugiaban y tomaban decisiones cruciales.
Empezamos por el búnker de la Guerra Fría de JFK, Florida, en Estados Unidos. En aquel entonces, John Fitzgerald Kennedy fue elegido presidente de Estados Unidos en noviembre de 1960, durante uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría, con la creciente amenaza de aniquilación nuclear, que curiosamente ahora se está empezando a dar otra vez. En aquel momento, los funcionarios debieron haber estado en un estado de pánico total cuando se dieron cuenta de que el nuevo POTUS no tenía medios de protección contra un ataque soviético en su casa de vacaciones en Palm Beach, Florida, que pasó a ser apodada la Casa Blanca de Invierno. En diciembre de 1960, las Fuerzas de Construcción Naval de Estados Unidos tardaron un mes en construir un búnker ultrasecreto de 1500 pies cuadrados en la cercana Pinot Island, al que el presidente y su familia podían llegar en 5 minutos en helicóptero. Se accedía a las instalaciones a través de una puerta reforzada con acero y hormigón. Cubierto con 12 pies de tierra, unos 3,65 metros, y capas de concreto y plomo, el búnker en sí está ubicado a través de un túnel de metal corrugado de 40 pies de largo, unos 12 metros. Este presenta una curva pronunciada de 90 grados para mitigar los efectos de una explosión nuclear. Si bien la instalación no habría sobrevivido a un impacto directo, habría protegido a sus ocupantes de una explosión más distante, sin mencionar las consecuencias consiguientes durante hasta 30 días. Este no es un refugio lujoso. El Hotel Detachment, como sin duda se llamaba, medio en broma, el búnker, no habría ganado ninguna estrella, ya que sus espartanas instalaciones no se extendían mucho más que algunas literas, una ducha descontaminante, una radio, un escritorio y una mecedora para que el presidente pudiese aliviar su dolor de espalda crónico. Ni siquiera había instalado un baño que funcionara. 10 meses después de la construcción del búnker estalló la crisis de los misiles cubanos, y Estados Unidos estuvo lo más cerca que jamás haya estado de una catástrofe nuclear. Afortunadamente, se evitó lo impensable y JFK nunca tuvo que usar su búnker de Florida. Después del magnicidio de Kennedy en 1963, el búnker fue abandonado. Se abrió al público a finales de la década de 1990, pero cerró en 2017 porque el sitio se había deteriorado. Los trabajos de restauración ya están en marcha, aunque según se informa, se necesitarían millones de dólares y varios años antes de que el búnker esté listo para reabrir. Y pasamos al refugio nuclear JFK de Massachusetts, en Estados Unidos. Si la casa de vacaciones de JFK en Palm Beach era la Casa Blanca de Invierno, el complejo de su familia en Janitsport, Cape Cod, era sin duda la Casa Blanca de Verano. Los padres de Kennedy, Joseph Peer y Rose, compraron una cabaña en la playa en la década de 1920 y JFK pasó sus veranos allí junto con sus hermanos. Con el paso de los años, la propiedad de Massachusetts se expandió hasta abarcar 6 acres y 3 casas. JFK utilizó el complejo familiar como base de su campaña presidencial en 1960 y continuó pasando sus vacaciones allí después de asumir el cargo al año siguiente. Como resultado, se decidió construir un búnker cerca en caso de un ataque nuclear. En 1962 se creó un refugio debajo de la instalación naval Tom Nevers en la isla de Nantucket, a solo 30 millas al sur de Cape Cod,
y también el búnker se construyó rápidamente. Idealmente se habría construido a gran profundidad, pero como Nantucket es una isla relativamente pequeña, excavar significaba encontrar agua. En cambio, el refugio estaba formado por cabañas Quonset, estructuras prefabricadas que se desarrollaron durante la Segunda Contienda Mundial. Luego se amontonó tierra encima de las cabañas y se dejó que crecieran matorrales sobre el refugio, camuflando el sitio de cualquier espía soviético entrometido. El búnker de 1900 pies cuadrados, unos 579 metros cuadrados, podría haber albergado hasta 30 personas en caso de emergencia. Afortunadamente JFK nunca tuvo la necesidad de entrar en el búnker y mucho menos descender por su escalera. Las condiciones de vida en el interior eran escasas y los fugitivos habrían tenido que utilizar baños portátiles debido a la falta de instalaciones sanitarias permanentes. Hoy en día el antiguo emplazamiento naval consta de un parque infantil y 2 campos de béisbol. Los únicos signos de su antigua identidad son una garita de guardia en desuso y un montículo de hierba con una puerta oxidada que conduce al búnker abandonado. A solo unos metros de la playa se encuentran las grandes y caras casas de vacaciones por las que Nantucket es conocida, con extensos jardines y espectaculares piscinas muy lejos del refugio escasamente amueblado que se encuentra bajo tierra. Y nos desplazamos en el tiempo más atrás, en plena Segunda Contienda Mundial. Nos vamos al búnker de las salas de guerra del gabinete de Winston Churchill en Londres, Reino Unido. En junio de 1938 se inició la construcción de un complejo subterráneo a 10 pies debajo del edificio del Tesoro de Whitehall de Londres, para permitir al gobierno británico funcionar durante los ataques aéreos. El refugio de 2 plantas se completó en agosto de 1939, una semana antes de que el Reino Unido declarara la guerra a Alemania. Tras su nombramiento como primer ministro, Winston Churchill visitó el país por primera vez en mayo de 1940. El complejo se ha conservado desde final de su uso tras el cese de los bombardeos alemanes sobre Londres en 1945. Al entrar en la sala del gabinete, el líder aliado fumador de puros declaró: «Esta es la sala desde que dirigiré la guerra». Y no se equivocó, el gabinete de guerra de Churchill se reunió allí un total de 115 veces. Allí discutían desde las evacuaciones de Dunkerque hasta los ataques de Pearl Harbor, siendo el espacio más frecuentado durante los ataques Blitz y con artefactos volantes V-1. Un artefacto cayó cerca de la entrada del edificio en septiembre de 1940. Y cuando se descubrió que el complejo no podría sobrevivir a un impacto directo, las salas de guerra fueron reforzadas con una capa de hormigón de 5 pies de espesor, denominada la losa. Posteriormente el complejo se conoció como la guarida del oso. La mayor parte del espacio se utilizó como oficinas para que el personal del gabinete pudiera trabajar, dormir y comer allí durante semanas y meses. Uno de los espacios más importantes es la sala de mapas, que permanece prácticamente sin cambios desde 1945. Mientras, el personal del gabinete discutía las operaciones de guerra en la sala de reuniones, el equipo de mapas trabajaba las 24 horas del día para trazar las posiciones del barco y rastrear las ubicaciones de la batalla. La habitación estaba supervisada por el director de la sala de mapas, el general de brigada Sir Hastings Ismay, uno de los principales asesores de Churchill. Churchill tenía una suite privada donde trabajaba, dormía y escuchaba transmisiones de la BBC en su radio privada.
La instalación también incluía un dormitorio privado para su esposa, Clementine, aunque solo permaneció allí una vez debido a la falta de comodidades. La instalación de teletipos permitía a los operadores recibir y transmitir mensajes cifrados al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la sede suprema de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas y a otros lugares secretos. Sin embargo, fue el anexo de la sala de mapas donde se revelaron las verdaderas capacidades del espacio. Conocido como la Sala Telefónica Transatlántica, Churchill utilizó una línea directa encriptada para comunicarse directamente con el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt en 1943. Se parecía a una sala de baño completa con inodoro y lavabo para enmascarar su propósito de los visitantes. Sin embargo, los tapones de las orejas del personal cercano eran un regalo. En lugar de un lavabo, los estantes estaban alineados con una radio, equipo de comunicación y una cómoda silla de madera para largas sesiones informativas. Una vez que cesaron los ataques aéreos alemanes sobre Londres, el personal abandonó el sitio en agosto de 1945. En 1948, el espacio se consideró un sitio histórico de importancia nacional y en 1984, la sala del gabinete y la sala del mapa se abrieron al público como el Museo Churchill War Rooms. El museo permanece abierto hasta el día de hoy y se encuentra a solo 3 minutos a pie de la abadía de Westminster. Y pasamos ahora al refugio antiatómico del gobierno de Estados Unidos, Virginia Occidental, y en él, a partir de 1955, el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente estadounidense Eisenhower discutieron la posibilidad de un ataque nuclear soviético, cuando la crisis de los misiles cubanos de 1962 aumentó las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. La necesidad de un búnker de emergencia para los funcionarios estadounidenses se volvió urgente. Luego se construyó un refugio debajo de Greenbrier, un hotel de lujo en White Sulphur Springs, Virginia Occidental. El complejo subterráneo se construyó bajo la apariencia de una expansión del resort, con la construcción comenzando en 1958 y completándose en 1961. Estaba diseñado para albergar a todo el Congreso en caso de un ataque nuclear. También conocido como Proyecto Griego, el búnker tenía 4 puertas de 25 toneladas, reforzadas con acero de hormigón, que protegían 3 pasillos subterráneos. La construcción continuó mientras los huéspedes visitaban el hotel. El propietario del resort, un magnate industrial, y la empresa de construcción estaban al tanto del sitio, pero el personal no. Y terminamos este recorrido siniestro de los búnkers en la historia con el búnker de Stalin, Samara, Rusia. Samara es la 6ª ciudad más grande de Rusia y un importante centro de transporte y espacio aéreo. También es el lugar del búnker de Stalin, construido en 1942 durante la Segunda Contienda Mundial. Es el mayor de los varios búnkeres que se construyeron para el dictador soviético. Se encuentra a 37 metros bajo tierra y podría haberse utilizado como refugio en caso de que Moscú cayera en manos de los nazis. Aunque la construcción se inició en 1942, el búnker permaneció oculto hasta después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Aunque fue construido como una posible residencia y centro de mando de Stalin, nunca lo utilizó. Se ha mantenido en su estado original y ahora está abierto al público como una atracción turística.
Y así terminamos este interesante recorrido, también un poco largo, del desembarco de Normandía y los búnkeres más emblemáticos de la Segunda Contienda Mundial. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y aprendido algo nuevo sobre esta crucial época de la historia. Estamos pendientes también de esa posible tercera contienda mundial, y esto nos puede servir para recordar que todo es posible, lamentablemente. Si os ha gustado este contenido, no olvidéis darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Dejadme vuestros comentarios abajo y me encanta leer vuestras opiniones y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.